Regresamos con Primera Página, seguimos conversando con el analista político, el señor Carlos Raúl Hernández, magíster en Ciencias Políticas. Nos avisoraba un destino diferente para el 2021, con más negociación, diálogo, alianzas. Ahora yo le pregunto, usted estaba conversando respecto a la ley antibloqueo, ¿en qué sentido puede ayudar esta ley a la economía cuando las sanciones, digamos, provienen de fuera? Es decir, ¿cómo se puede sortear? Algunos comentan que se trata de una privatización encubierta. Sí, bueno, sobre todo los que hablan de privatización encubierta pues tienen prejuicios con las privatizaciones. Yo no tengo absolutamente ninguno. Yo creo que el mal fundamental del país en este momento en materia económica es la estatización, como lo fue siempre en todas partes del mundo donde se produjo. Yo más bien celebro que el gobierno esté buscando la manera de traer capitales internacionales y capitales nacionales, estimular la inversión privada nacional. Por eso yo he dicho varias veces que esa ley antibloqueo es una ley de derecha con un membrete de izquierda, porque pareciera que es una que le ha ganado ley críticas para sacar a las al gobierno masas. con los sectores Pero de muy izquierda. buenas las críticas, porque yo creo que Maduro lanzó esa ley como una trampa para agarrar ñangara, para ver las explosiones izquierdistas de gente que no entiende que lo que ha traído el país a esta desgracia económica es el estatismo y la imposibilidad para el ejercicio de la inversión privada y del trabajo privado. Es decir, yo creo que, yo simplemente tengo la esperanza en que esos procesos marchen y además se produzca un proceso de negociación con el gobierno de Biden y con la Unión Europea que permita ir levantando progresivamente las sanciones a cambio de la institucionalización del país. Es decir, que entonces, Maduro lo dijo en estos días, que él quiere un diálogo donde nadie esté excluido. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Decía eso Maduro. Por otro lado, Leopoldo López decía, es momento de un nuevo proceso, de un gobierno de emergencia donde, según su plan, estén contemplados líderes del actual gobierno. Entonces, ¿de qué nombres estamos hablando? ¿Quiénes estarían presentes? ¿Tiene alguno de esos elementos? Yo digo que a todos esos fanáticos que se la pasan todavía sin darse cuenta de que ya cambió todo, que el 6 de diciembre cambió todo, que el 6 de diciembre Capriles y Leopoldo López creo que entendieron el error, porque en este momento podría haber una Asamblea Nacional otra vez con mayoría opositora. Bueno, eso implica que para el año que viene pueden haber buenas noticias, porque si Leopoldo se pone en ese plan de ayudar al levantamiento de sanciones, las sanciones no sirven para nada en ninguna parte, eso es una abominación. En Irán, por ejemplo, hay 130.000 sancionados, entre funcionarios públicos, exfuncionarios y familiares. Y los ayatolás tienen desde el año 79 ahí, y en Cuba. Eso es una cosa que solo afecta a la población llana de los países. Bueno, entonces si entendieron eso, y entonces entendieron además que la vía esa que se exploró el año pasado no sirve, creo que eso puede hablar de que haya un proceso de reinstitucionalización, que es lo que necesita el país, y un proceso de cambio económico. Bien, señor Carlos Raúl, vamos a ver qué dice nuestra audiencia respecto a las afirmaciones y el análisis que usted nos ha venido comentando. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y ya Sir Contreras está listo para leerlas. Sí, Rosa, buenos días a nuestro invitado y también a la audiencia que se incorpora a esta hora cuando son las 7:04 de la mañana a nuestro programa. Vamos a comenzar con comentarios y preguntas de la audiencia. Pediría a nuestro invitado que nos dé respuestas relativamente cortas para aprovechar el tiempo y leer más preguntas. Voy a comenzar con Julio Atias. Dice, buen día, el país le urge salir de la crisis político-económica y social, pero falta la voluntad política de los tres sectores, gobierno, oposición que cree en la participación y la oposición que busca otra salida. ¿Cómo se sale de esto?, le pregunta. Bueno, de acuerdo con el contenido de la pregunta, con el sustrato de la pregunta, yo siempre he creído que la única manera de resolver los problemas, porque la historia lo demuestra, no es porque ninguna idea genial de nadie, es a través de las negociaciones y el diálogo. Y yo creo que hay que volver a las negociaciones con la Unión Europea y con los Estados Unidos, al diálogo de Noruega. Es decir, esos son los instrumentos a partir de los cuales se pueden obtener reivindicaciones de lado y lado. Es decir, por un lado, repito, la reinstitucionalización política, el respeto a la ley y a la Constitución, y por otro, la apertura económica o la apertura de las potencias económicamente a Venezuela.
Otra pregunta, abogado Darío José Lozada dice, primera página, buenos días, ¿no piensa usted que la única razón por la cual el venezolano no votó fue por falta de convicción en cuanto al verdadero ordenamiento jurídico y por no tener una ruta clara de lo que van a hacer después? ¿O será que no saben pensar? Le pregunta. No, yo lo que digo es que hubo aquí factores, repito, muy importantes del liderazgo nacional que ha hecho una campaña furiosa contra el voto. Es decir, entonces, bueno, empresarios, intelectuales, periodistas muy importantes, curas, que han hecho un esfuerzo sobrehumano para hacerle pensar a la gente que el que vota es un traidor. Pero ¿cuántas veces a mí no me han dicho traidor? Y es una cosa que bueno, echar agua hacia arriba. Porque al final, repito, lo único que tienen los venezolanos y tiene el ciudadano para expresarse es el voto, expresarse en términos de poder. Entonces yo creo que ha sido eso. Y además, por supuesto, una oposición y un gobierno erráticos ambos, un gobierno que económicamente ha fracasado, una oposición que políticamente ha fracasado. Creo que la gente tiene muchas razones para no creer en nada. Hay otro comentario, Luis Méndez dice, buenos días, ¿es viable la llamada ley antibloqueo con la actualidad económica que enfrenta hoy el país? Con tal devaluación, ¿usted cree que vayan a quitar ceros al bolívar, ya que el Estado se niega a oficializar el dólar? Bueno, yo creo que desgraciadamente Maduro dijo en estos días que no, en ningún momento el dólar iba a ser moneda nacional, cuando eso es una hipocresía. El dólar es la moneda con la que todos hacemos las transacciones, más del 70% de las transacciones se hacen en dólares. Esos son mitos que se rinden a viejos símbolos del pasado y que el gobierno debería, si está en ese plan de apertura, pues debería quitárselo de la cabeza. Por otro lado, yo lo que considero es que si hay un cambio en la relación entre el gobierno de Maduro y los países democráticos avanzados, esa ley de bloqueo va a servir para que vengan capitales de la Unión Europea y de los Estados Unidos, aparte de los que están viniendo de Rusia, China, Turquía, etcétera. Hay otro comentario de Ramón Ramos, el líder. Pregunta, usted dice que Leopoldo López se va a convertir en el gran gestor del levantamiento de las sanciones. ¿De dónde o de qué declaraciones saca usted esa información? Bueno, eso lo dijo él hace 3 días. ¿O dónde tiene sustento ese análisis? Le pregunto. Bueno, eso lo dijo él, eso no es un análisis, él lo dijo hace 3 días. Está en la prensa internacional. Bien, retomamos, agradecemos a nuestra audiencia por, como siempre, estar allí participativa, haciéndonos sus comentarios, también sus análisis y las inquietudes que tienen. Fíjese que otra de las preguntas que tiene la audiencia es cómo tener expectativas de un verdadero cambio cuando ya cada año estamos acostumbrados a escuchar lo mismo. Este es el año de la recuperación económica, este sí es el plan, este es el nuevo motor. Es decir, ¿cómo entender que sí va a haber un cambio positivo para el país cuando estamos saliendo de una pandemia, de una grave crisis económica, política, social? Bueno, para mí hay 2 elementos. Uno, que el gobierno sabe que llegó al foso. El país, claro, siempre se puede estar peor, eso es una de las leyes de Murphy. ¿Y cómo ¿no? puede el gobierno pensar que está en el foso cuando ganó este proceso electoral? No, pero él sabe que económicamente está en el foso. Ley de Estado comunal, es decir... Bueno, lo que te decía al principio, ganó, pero perdió casi 2 millones de votos. Es decir, ganó porque la oposición sencillamente no se presentó, no fue a votar. Pero en cualquier otra circunstancia, en la circunstancia de 2015 se hubiera ganado masivamente. Pero digo, uno es que el gobierno sabe que la sociedad lo rechaza, ese 70% de abstención, entre otras cosas, un gran rechazo al gobierno. Y sabe que no se puede seguir hacia abajo. Ya ellos están convencidos y el convencimiento se aprecia en decisiones políticas que están tomando. Una es la ley antibloqueo, otra es la permanente consulta que tiene con los grupos empresariales. Incluso tengo la información de que hay un organismo que se creó. Cuando digo un organismo es algo que se reúne periódicamente con varios de los gremios empresariales y presidido por la ministra de Comercio. Entonces, eso implica que el gobierno por fin está entendiendo que construir una economía estable y un país implica que todo el mundo debe tener derecho a trabajar y que la propiedad no se debe expropiar. Así que el gobierno no debe ser propietario de los medios de producción, sino que debe haber una economía en la que el Estado tenga unas funciones y la sociedad tenga la suya, o sea, el capital privado. ¿Y el Estado privado. comunal, cómo interpretarlo? Bueno, yo creo que el gobierno sabe perfectamente bien que esa ha sido una de las grandes estafas y además que todos los intentos que han hecho de fortalecer eso que llaman el Estado comunal, que no son más que grupos de gente que recibe plata del gobierno, no han sido más que despilfarro y pérdidas. El gobierno debería entender, y si no hay que hacérselo entender,
que todas esas expresiones informales no son más que expresiones de un partido político. Es decir, la gente que forma parte de esas comunas son sencillamente militantes políticos en funciones de militancia política. Eso no es un servicio para la comunidad. ¿Cómo ir a la comunidad? A través de los organismos Pero representativos. probablemente sea ahora aprobado en la nueva Asamblea Nacional. Bueno, sí, esa es una de las cosas que han dicho. Yo espero que no, porque eso significa el cáncer del despilfarro, darle ahora una jerarquía mayor. No, es decir, la participación de las comunidades hay que estimularla. Yo soy partidario de eso, del autogobierno, de la autogestión, pero a través de los organismos representativos, de organismos que sean evaluables, que los evalúe la colectividad, que la gente vote o no vote. Aquí había, en el periodo democrático, las juntas comunales que se elegían, que eran microconsejos municipales, bueno, que rendían cuentas a través de su presentación ante la comunidad que los eligió. Ha sido exitosa esa política. Bueno, señor Carlos Raúl, lamentablemente se nos agotó el tiempo acá en Primera Página. Agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo. Gracias a ti. Gracias a usted y gracias también a nuestra audiencia que siempre está allí participando con nosotros. Al regreso, más entrevistas, no se aparten.